En uno de los videos pasados arrancamos un proyecto muy especial, un proyecto para armar el mejor PC para jugar. Sí, un PC que vamos a armar en este canal con un Ryzen 7 9800X3D, el mejor procesador para jugar, porque el que salió nuevo es un refrito, o sea, no le hagas caso, porque es un refrito, solamente sirvió para que este fuera más barato y ahora sí es el mejor para jugar. En ese video te expliqué qué piezas iba a utilizar, por supuesto, para armarme este PC. Piezas que, por supuesto, vamos a comprar en AliExpress. Y ya me llegó la primera, la placa madre, la placa indispensable para que todos los componentes quepan, la casita, como yo le llamo, la casita del PC. Entonces lo que vamos a ver en este momento va a ser el unboxing de esa placa, de esta plaquita que ya tengo por aquí. Te voy a mostrar, mira, la tengo por aquí, para que ustedes puedan ver. Mira, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y lo que vamos a ver es el unboxing. Esta placa que yo compré es una placa usada, ya te lo comenté en ese video. Por supuesto, si quieres saber más información sobre todo este proyecto, tienes que ver ese video, que por supuesto lo vas a ver por aquí arriba. Por aquí arriba, vamos a ver si por aquí se ve. Aquí sí, aquí arriba, aquí arriba donde tienes que darle. Y bueno, vamos a ver el unboxing. Vamos a ver el unboxing y después vamos a hablar un poquito más. Así que vamos para allá. Y aquí estamos, señores, con este paquetito que por supuesto me llegó desde AliExpress, señores. Sí, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir este paquete para ver qué contiene por dentro, qué me llegó, porque este paquete, por supuesto, recorrió medio mundo para poder llegar hasta donde yo estoy. Así que vamos a ver si todo llegó de forma correcta. Así que vamos a agarrar nuestro exacto endógeno y vamos a abrir rápidamente, como siempre lo hacemos en este canal. Lo acercamos un poquito para que se vea mejor y vamos a quitar este plastiquito. Ah, no, a ver, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí primero es un cable SATA. Como ustedes lo pueden ver, este cable SATA, un cable ya que viene normalmente en cualquier placa madre, se agradece que siempre tengan estos cablecitos. Y por aquí tenemos lo que son las antenitas para el Wi-Fi. Sí, son unas antenitas que vienen con esta placa. No son las originales de la placa, porque esta placa es, por supuesto, refacturada o es usado. Se supone que es usada. Así que vienen con estas antenitas que no son originales, pero igual van a servir de la misma forma que la que ella trae. Aquí vamos a sacar la placa con mucho cuidado para poder verla. Y aquí estoy con nuestra plaquita. Wow, la placa es mucho más bonita en persona. Vamos a dejar aquí para poder ver a detalle porque es bastante grande esta placa. Es una placa ATX, el ATX de ASRock. Así que vamos a seguir viendo cómo es esta plaquita. Se ve bastante hermosa. Me gusta este negro de esta placa, pero por aquí estoy viendo algo que no me está gustando. No puede ser. Se llevó un golpe aquí, seguro. Le dieron aquí en el envío, porque este embalaje, como ustedes lo pueden ver, es un embalaje que le faltó un poquito así como de producción. Pero bueno, vamos a ver si eso lo podemos arreglar. Por ahora, me gustan lo que son las conexiones. Vean que tienen bastantes conexiones esta placa y algo que se le agradece mucho. Y a mí me gustan todas estas conexiones, por eso me gusta esta placa madre de Alro, por eso la quería, pero ahora me está gustando más ahora que la tengo en persona. Aquí tenemos la conexión PCI Express por 16. Aquí debe ir el M.2 principal, pero esto hay que quitárselo para poder verlo. Y quedamos por aquí debe ir el procesador. Vamos a ver, por supuesto, que no tenga ningún pin doblado. Es algo que tienes que verificar, sobre todo si compras una placa que es usada. Aquí para ver, no veo muy bien. Vamos a ponerlo así en contraluz para poder ver los pines. Y al parecer, todos los pines se ven de forma correcta. Eso es algo bueno porque me estaba asustando. Es un sustito que me da cada vez que compro una plaquita así, sobre todo si es usada. Pero por ahora, todo lo que veo lo estoy viendo bien, excepto la bolladurita que tiene por allá arriba. Aquí tenemos aquí la RAM para ver todo esto funciona de forma correcta. Aquí tenemos el protector del Chexe y aquí tenemos por supuesto otro M.2. ¿Cuántos M.2 es que tiene esto? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero parece que tiene varios. Por aquí tenemos el Wi-Fi. Vean el Wi-Fi que tiene por aquí. Este ya lo trae incluido y eso es algo bueno. Por aquí tenemos lo que son
otros M.2, no sé si en uno o dos, vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos un speaker, señores, para poder identificar cualquier falla con los sonidos. Y por aquí tenemos lo que es para la batería y por supuesto las siguientes conexiones, las conexiones habituales, las conexiones USB, el ClearCMOS, por aquí está el front panel, como lo pueden ver, y también las conexiones USB. Que tiene ya la placa, que son conexiones estándar. Aquí tenemos el ARGB y el RGB, por supuesto, por como estoy viendo. Y por este lado tenemos la conexión de audio. Todo pinta bien por los momentos hasta ahora con esta placa. Y bueno, señores, lo que vamos a hacer ahorita es poder agarrar esta placa. Vamos a ver si podemos arreglarle el problemita que se active por allí. Y después que arreglemos ese problema, vamos a volver para ver cómo quedó esta placa. Así que vamos para allá, señores. Sí, vamos para allá. Y aquí volvimos de nuevo con la magia de la edición y le quitamos estos protectores que tenía la placa, por supuesto, para poder ver a detalle todo lo que contiene, todo lo que ya se puede agregar. Le quitamos este protector que estaba aquí y también esta disipación pasiva que teníamos por allá arriba para el M.2 principal, que es el que va aquí. Y bueno, vamos a seguir viendo algunas de sus características. Ahora que estoy viendo a detalle, yo sabía que tenía varias conexiones M.2, pero son 5, señores. Miren, esta es la principal, la que es PCI Express 5.0, y por aquí vienen otras agregadas, esta M.2 que sería la secundaria, y por aquí vendrían otros M.2 que le podemos agregar para ampliar la memoria, señores, pero a punta de M.2. Miren ustedes esto, son M.2 completos, y aquí abajo hay dos más, vean ustedes, este y este otro. Yo estaba sorprendido porque sabía que eran varios, pero no me había percatado que eran 5, señores. Estoy más que contento. Aquí, por supuesto, sus 4 ranuras de RAM que ya habíamos visto anteriormente. Y por aquí ya le arreglé el problemita que tenía. Bueno, traté ahí de acomodarlo, saqué eso para poder arreglarlo, enderezarlo. Y bueno, creo que ahí pasa la prueba. Por si acaso, esto va a estar igual a la parte de atrás del PC. Así que por ahora, si eso sería todo lo que tenía esta placa, entonces estaría más que bien. Lo que haría falta sería probarla más adelante. Pero vamos a ver algunas de sus características. Vamos para allá. Como te vieron en el unboxing, ahora vamos a hablar acerca de más características de esta placa. ¿Por qué quería tanto esta placa? Pues vamos a compartirte la pantalla para que tú puedas ver por qué quería tanto esta placa. Y aquí tenemos, señores, las características de esta placa madre de Arrow, esta X670E Pro RS. Y por aquí ustedes pueden ver todas las características. Sirven para AMD Ryzen 9000, 8000, 7000 de las series, de todas estas series de AMD. Las fases 14 más 2 más 1. También tenemos lo que son las RAM, que se le pueden poner 4 RAM de DR5, de DIN, etcétera, 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 etcétera. Aquí están las características. Ahora las especificaciones que son un poquito más detalladas acerca de esta placa. Aquí tenemos que es una placa que te puede servir para varias cosas. Estas son las especialidades, características especiales. PCI Express generación 5. Eso es importante. Por supuesto, ya viene con el chipset. Eso ya lo estuvimos explicando también en el video anterior. Por supuesto, disco duro sólido como una roca. Dice que el PCB es de grado de servidor de baja pérdida. Sin embargo, con ese golpezazo que se dio, bueno, no se dañó el PCB de la placa. Eso es algo importante. Por lo menos no lo sabemos. Eso lo vamos a saber es cuando ya estemos armando, por supuesto, ya estemos configurando. Aquí tenemos también el panel IO flexible integrado, conectividad ultra 2.5G. El total, esta placa realmente a mí me encantó, es porque tiene un montón de opciones de conectividad. A mí me encanta lo que es la conectividad, señores. Así que si esta placa sale todo ok cuando la estemos armando, entonces tengo un placón. Sí, por eso me encantó bastante esta plaquita que vemos por aquí. Y bueno, en este caso vamos a ir a la placa en AliExpress. Esta es la placa en AliExpress. Ustedes saben, yo me arriesgué con esta placa porque es una placa usada. Ustedes ya vieron que la placa tuvo una pequeña bolladura. No fue nada así fuera del otro mundo. Lo pude arreglar sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, una cosa es lo que yo arreglé por fuera y otra cosa es por dentro. Tengo que ver si a lo mejor el golpe que se dio en el camino no fue algo así
que sea suficiente como para dañar esta placa. Y bueno, era algo que yo sospechaba podía llegar a pasar, por supuesto, porque uno lee los comentarios. Eso es algo que tú tienes que hacer cuando vas a adquirir un producto, leer los comentarios. Y ya había visto una persona en los comentarios que la placa recibió un golpe. En este caso, venía con un golpe. Cuando pasan ese tipo de cosas, tú no sabes si fue que la placa te vino así o fue que te la golpearon en el camino. Esta placa duró o pasó del otro lado del mundo hasta acá. Así que lo más probable es que se haya sido en el camino que se haya dado ese golpe. Igual, ustedes saben, yo se los comenté en ese momento, yo me arriesgué, pero para recomendarte a ti qué comprar, no te voy a pedir que te arriesgues. Ya eso es algo que tú lo haces si quieres, pero en mi caso, yo te voy a decir cuál es el componente ideal que va a ser exactamente lo mismo. La diferencia es que no va a tener tanta conectividad, pero va a ser nuevo. Siempre cuando compras algo nuevo, siempre viene mejor embalado, siempre viene mejor cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la placa de Ginjue. Y yo te había hablado de esta placa en el video pasado y hoy te la vuelvo a recargar. ¿Por qué? Porque esta es la placa que yo te voy a recomendar. La Ginjue B650E. Va a servir igual, va a funcionar exactamente igual el procesador y esta placa es nueva, por eso es un poquito más cara, por eso yo me arriesgué con la otra. Así que si me sale bien, si me sale bien, tendría un placón. Pero si no, es preferible irse por, si tú tienes tu presupuesto muy ajustado y no puedes arriesgarte a tener ningún inconveniente con la placa, entonces vete por algo nuevo, como esta Ginjue B650E, que es la que yo te voy a dejar, por supuesto, en la descripción para que tú puedas comprar, para que tú la puedas adquirir si tú quieres armarte un proyecto como este con el mejor PC o el mejor equipo que pueda ser capaz de ser el mejor PC para agregarle cualquier tarjeta de video sin preocuparte por el tema de los FPS, que si el cuello de botella, que si no sé qué, con esto ya te libras de todo inconveniente mental, aunque te lo digo, la mayoría de esas cosas simplemente son mentales. Y bueno, aquí tienes la placa de Ginjue y por supuesto es importante también que leas los comentarios. La mayoría de las personas todo salió bien, todo salió excelente, todos estuvieron contentos. Hubieron dos casos especiales, dos casos particulares que estuve revisando, que es el caso de una persona que le vino la placa sin estar actualizada. Por supuesto, si la placa no te viene actualizada, vas a necesitar un procesador de anterior generación, en este caso de la serie 7000, para poder actualizarla. Y otra persona que indicó que, bueno, que no le gustó la placa porque no es el modelo Wi-Fi. Y eso pasa también, señores, por no leer. Cuando tú te vas al detalle, cuando empiezas a ver el detalle, aunque aquí diga Wi-Fi, tú tienes que irte al detalle de la placa. Siempre tienes que leer la descripción para que tú sepas qué es lo que estás comprando. Por lo menos en este caso, si tú ves nada más sin la imagen de las características, aquí aparece que la placa es compatible con el protocolo PCI Express para Wi-Fi. No te dice que lo tenga, te dice que es compatible. En este caso, la placa que compré, en este caso, es que si trae el módulo Wi-Fi, como ustedes también lo pueden ver, lo pudieron ver en el unboxing que vimos no hace mucho. Aquí te dice que también es compatible, pero una cosa es que sea compatible y otra cosa es que lo traiga. Por eso es importante, señores, siempre leer la descripción de los artículos que vamos a comprar para saber qué es lo que estamos comprando, cuáles son las características. Si esto falla, ahí es donde podemos reclamar. Si aquí en la descripción dice algo y eso no ocurre con tu artículo, ahí es donde tú de verdad tienes un derecho óptimo a reclamar, aunque tú vuelvas a reclamar, porque así estamos hechos, para eso estamos hechos. Si no hayamos leído, igual vamos a reclamar. Y aquí te dice, nota, esta placa base no incluye el módulo de Wi-Fi. Si necesita comprar, comuníquese con nuestro departamento de venta. Ojo, obviamente no se lo tienes que comprar a ellos específicamente si lo quieres, pero bueno, se te hace más fácil si simplemente se lo compras a ellos. Lo importante con esta placa es, cuando la compres, por si acaso, aunque ya los vendedores cuando le pasan este tipo de cosas, lo que hacen es que ya se seccionan de que las próximas placas que vendan vengan 100% actualizadas para que ningún cliente les vaya a decir algo por el estilo, no le vayan a colocar una review negativa, porque una review negativa para un vendedor es como un strike para un youtuber. Entonces, si a ti te toca comprar
una placa, ya sea esta placa o cualquier placa que sea de AM5, porque AM4 ya la mayoría ya vienen actualizadas porque ya tienen mucho más tiempo. Pero si es de AM5, usted lo que va a agarrar es que va a comprar la placa e inmediatamente va a escribirle al vendedor por mensaje y va a decir, mira, es para un 9800X3D, necesito que venga actualizada. Así que él se va a asesorar de que tu placa te la envíen actualizada, porque si no te la envían actualizada, ya sabes lo que vas a hacer tú. Él ya sabe lo que vas a hacer tú cuando la recibas. Cosa que él no quiere, porque recuerden, él necesita vender y con malas reviews nadie va a vender. Y por eso es que yo te recomiendo esta placa de Ginyu, señores. Ya lo próximo que veremos en este caso, lo próximo que vamos a ver es cuando me llegue, por supuesto, el procesador. Cuando me llegue el procesador, vamos a hacer el siguiente avance de este proyecto. Por supuesto, si tú quieres saber todo lo relacionado con este proyecto hasta que lleguemos al armado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que suscribirte, activar la campanita, dejarme tu like y por supuesto tu suculento comentario para saber qué piensas de este proyecto. Ahora, para el próximo video que estamos haciendo, el próximo video que estoy editando también en este momento, te voy a mostrar una tarjeta de video que estoy seguro que tú quieres ver. Una tarjeta de video que me dijeron, Carlos, eso te va a durar solamente 2 meses y después se te va a dañar. Pero bueno, resulta que la tarjeta de video duró más que eso. Y ni siquiera en mis manos, una persona que le dio más roca. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que ya sabes qué tienes que hacer. Suscríbete y nos vemos en ese video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.